Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado hablando acerca de la iglesia, de cómo la iglesia debe estar comprometida en la misión, que es la misión de Cristo, estar comprometida en la evangelización, que es mostrar a Jesucristo. Y hemos hecho una serie de temas relacionados con este punto, desde distintos aspectos, desde lo que ha hecho bien el cristianismo y también reconociendo aquellos puntos que no hemos equivocado. Y nos hemos equivocado muchas veces por no tener ciertos cuidados y no respetar a la cultura. El Señor Jesucristo fue un respetuoso de la cultura, fue un respetuoso de las necesidades de las personas y siempre se fijó en la necesidad espiritual de las personas. Y una de las grandes necesidades de las personas está en el sentido de poder tener reuniones de oración. Eh, Muchas veces las iglesias tienen cultos de alabanza, tienen cultos de estudio bíblico, tienen cultos de adoración, tienen cultos reflexivos, pero muchas veces nos falta mucho orar los unos por los otros. Y eso a veces no se puede desarrollar en un templo grande, porque eh, un templo que pueda tener sobre 100 personas, 200, 300. Hay templos que tienen más de 2000 personas, algunos templos incluso tienen dos o tres turnos en un culto. Entonces, no, las personas tienen un espacio de oración hermoso, quizás, bonito, pero no se conocen ni conocen sus propias necesidades como para orar los unos por los otros. Nosotros acá tenemos desde esta visión poder tener células multiplicadoras, que son estos grupos de pequeños de oración que pueden ser incluso establecidos en hogares. El liderazgo de la iglesia debe alentar a grupos de oración de manera específica para las misiones. Los grupos de oración, estas células multiplicadoras, deben reunirse principalmente en un hogar que puede presentarse como anfitrión, y de no existir esa posibilidad, la iglesia debe ocupar ese espacio. Muchas veces la iglesia eh, la abrimos o se abre solamente una vez a la semana o dos veces por semana, para tener una reunión de estudio y una reunión de culto de manera litúrgica, y no tenemos ninguna actividad cuando a lo mejor la iglesia podría abrirse todos los días, y todos los días el Espíritu Santo podría hacer llegar a personas en un espacio abierto, en un espacio en el cual la gente podría entrar a orar, podría entrar a pedir al Señor, podría entrar a lo mejor desde su cultura, con sus creencias, a acercarse, y nosotros presentando el Cristo vivo, podríamos ayudar a que el Espíritu Santo, recuerda lo que dijimos, es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Tú y yo presentamos a Cristo. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Nunca te olvides de eso. No estamos aquí para convencer a las personas de pecado, ni para cazar herejes que tienen otra mirada doctrinal u otra forma de interpretar las escrituras. Estamos aquí para encontrarnos en un diálogo cristiano, para encontrarnos con la persona de Jesucristo. Debemos orar y hacer acción de oración específica. El Señor Jesús nos dice que pidamos obreros para la cosecha. Ya hemos leído ese versículo. Él lo pidió. Ora al Padre Celestial para que pueda poner obreros en la mies. Ora al Padre para que tú y yo digamos, heme aquí, envíame a mí, siendo un obrero. Esta es una oración específica, una oración de intercesión, una oración que el Señor mismo puso en tu corazón y en el mío. En estas reuniones de oración, los pedidos deben ser hechos principalmente
para las personas, para los pueblos no alcanzados y también para los misioneros, pero también para conocer las necesidades de las personas. Muchas veces en las iglesias grandes las personas no se conocen, no alcanzan a tener ni establecer una comunión cercana. Los cristianos se comenzaron a llamar hermanos por lo mismo. Incluso es una palabra muy manoseada, creo yo, porque se ha hecho como un vicio de ella. Incluso he visto hermanos y hermanas que tratan a su esposo, a su esposa, a su cónyuge, a su pareja de hermano, eh, por un tema litúrgico. El llamarnos hermanos nació porque el Señor incluso nos quería mostrar como amigos. Incluso Él les dice, ya no llamaré hermanos, llamaré amigos. Qué hermoso podernos llamar amigos entre todos y tener esa comunión de amistad. En los servicios semanales se ofrecen oraciones por los problemas de los hermanos y eso es importante. Hacer una lista de las personas por las cuales el grupo puede orar, puede interceder en un buen sentido de la palabra. Nosotros no somos intercesores, no somos mediadores de Dios en ese sentido. Estamos orando para que Dios haga la obra. Tú y yo no creemos en que nosotros tenemos el poder frente a la oración, como algunos cristianos creen que orándole a lo mejor a otro más santo, él va a interceder por él, como una oración, bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Hay personas que en su creencia oran a María o a un santo en específico pensando que esa persona puede interceder ante Dios eh, en ese sentido por otra persona. Nosotros oramos de una manera intercesora, de manera distinta. Oramos para que el Señor haga su voluntad en la vida de nosotros, como la oración que hicieron eh, por por Pedro para que fuera liberado de la cárcel. El Señor eh, no contestó una oración en el sentido de porque los que oran manipulan a Dios para que Él pueda hacer la obra que Él quiere. No, el Señor obra como Él quiere y siempre las oraciones son contestadas, pero de la forma y de la manera que el Señor desea. No nos equivoquemos en ese sentido con cómo es la oración de intercesión. Yo oro por interceder en el sentido de que a lo mejor hay personas que no saben que estamos orando los unos por los otros. Podemos tener una cadena de oración por orar porque un hermano encuentre un trabajo, por muchas cosas. Pero en ese sentido no es porque nosotros tengamos más mérito, ni que porque nosotros seamos cristianos o porque estemos un escalón más arriba que otra persona. Estamos en el mismo lugar. Es Cristo, es el Espíritu Santo quien hace la obra. Nosotros solamente nos estamos comunicando en la oración. Es una comunicación que nos dejó el Señor para estar completamente comunicados con Él. Nosotros le hablamos y Él nos habla también a través de la palabra y a través de la naturaleza. Pero qué importante es poder conversar con el Señor, qué alivio también encontramos en la oración. Eso es algo fundamental. Saber los nombres de las personas con las que compartimos es algo importante. En iglesias grandes que a lo mejor participan muchas personas, las personas ni siquiera conocen el nombre de quién está a su lado, quién puede estar a lo mejor adorando junto a él. Y eso es algo importante que también tenemos que mirar cuando hacemos reuniones en hogares o a veces cuando en la misma iglesia se junta un grupo más reducido para poder orar los unos por los otros, no para interceder, porque no somos intercesores, que quede claro ese sentido, sino que el que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, quien está viendo nuestras necesidades. El Señor siempre está preocupado de nuestras necesidades. Es importante
saber nuestros nombres, conocernos, saber los nombres de los misioneros que participan con nosotros, quienes están desarrollando una obra. La tecnología nos ha permitido conocer eso, orar por el hermano que está trabajando en otro lugar, que está misionando a lo mejor en otro país, el pastor que está levantando la obra en otro lugar, es algo que debería estar en nuestras oraciones. Es importante conocer en ese sentido también la labor misionera que está desarrollando tu iglesia, la mía, cada una en ese sentido. Hay personas que incluso van más allá y adoptan, reciben a un misionero en su propio hogar. Tratar de comunicarse con un misionero de un campo establecido eh, puede hacer, puede hacerse a través de agencias misioneras, en este caso por la Federación Mundial Bautista del Séptimo Día, y en ese sentido se llama adopción. Muchas personas hoy día han pedido misioneros a la Federación Mundial Bautista del Séptimo Día para que la obra pueda crecer en ese lugar. ¿Qué significa esta adopción? La iglesia local tiene que orar diariamente por esa persona y por las personas que el misionero está evangelizando, ayudar con el sustento que él necesita para desarrollar esa misión, comunicarse con esa persona que está desarrollando la misión de una manera regular, de una manera frecuente, apoyar la necesidad. Tú y yo también somos misioneros. Nosotros creemos en el sacerdocio de todos los creyentes, por lo tanto, tú también tienes una responsabilidad moral. Pero hay misioneros que necesitan y que están a tiempo completo y están desarrollando un trabajo. Quizás tú y yo tenemos un trabajo secular y nos damos algunos tiempos para presentar el mensaje, como estas cápsulas, como estas meditaciones o estas reflexiones cristianas que desarrollo yo, pero yo tengo un trabajo secular que en más de una oportunidad he contado que trabajo en una escuela trabajando con niños con necesidades educativas distintas y trabajo desde ahí. Esa es mi labor y desde ahí trato de ser un testigo del Señor, trato de ser un testigo de Cristo en un lugar secular, pero el Señor siempre nos da la oportunidad de evangelizar, siempre. Y si puedes ayudar a alguien que está haciendo una obra misionera de manera regular, ponte en contacto con eso, en el servicio de la iglesia, ayudar al misionero, acompañarlo, recibirle. Muchos misioneros a lo mejor no tienen todos los recursos para poder establecerse, poder invitarlo a comer, bueno, en cada lugar tiene un nombre distinto, a cenar, a participar en algunas actividades con tu familia o con un grupo de personas donde él pueda efectuar una obra de misión también es importante. Es importante ser hospitalarios, contribuir para las misiones es algo fundamental. Es tremendamente potente lo que tú y yo podemos hacer con aquellas contribuciones hacia las misiones. Este es un tema muy serio, contribuir hacia las misiones. Las iglesias locales deben comprender que las misiones no pueden llevarse a cabo sin enviar misioneros, no puede, es imposible, sin recursos. Los misioneros deben recibir un sustento de parte de la iglesia que los va enviando. En Hechos vemos que Pablo y Bernabé fueron enviados por la misma iglesia de Antioquía. Quiero invitarte a que puedas leer en Hechos 13, del 1 al 4, Hechos capítulo 13, los hechos de los apóstoles, como hemos dicho, o los hechos del Espíritu Santo, como hemos también mencionado, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra, nosotros somos meros instrumentos. En Hechos 13 hay una comisión importante de Pablo y Bernabé. Voy a leer los cuatro,
primeros versículos para que eh, l- ya lo hemos hecho mención, pero quiero repetirlo. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ya hice mención en otro video de que esta iglesia se estableció con aquellos que comenzaron a esparcir el evangelio antes de Pablo y Bernabé, de los que vamos a nombrar acá, que fueron personas que s- por la persecución después de la muerte de Esteban, donde, donde Saulo había estado presente y había dado el visto bueno para desarrollar esa misión, para desarrollar esa ejecución, la iglesia empezó a ir a otros lugares como Chipre, ir a lugares como Antioquía, ir a Samaria y empezaron a esparcirse, incluso a hablar con personas extranjeras, con personas griegas, personas que no están nombrados por nombres como Pablo, como Bernabé, como Silas, como Juan Marcos, como Lucas, no están nombrados en la Biblia, pero fueron los primeros misioneros que empezaron a evangelizar y a presentar al Cristo, no solamente a judíos, a, también a otros convertidos al judaísmo como prosélitos, sino que también a gentiles. Entonces, en base a este contexto dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger. Simón, el que se llamaba Níger. Para hacer una distinción de que no es Simón el mago, ni Simón Pedro, ¿cierto? Sino que es otro Simón, Níger, el que le llamaban Níger. Y Lucio Cireneo, o Lucio de Cirene, que era el hijo de Simón de Cirene, otro Simón más, también para hacer una distinción. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Mira, alguien que se crió con Herodes el tetrarca estaba evangelizando. Y era un ministro y era un maestro de la escritura y era un profeta. Alguien que se crió con Herodes, el tetrarca, imagínate. Y también estaba Saulo ahí, ministrando estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien habló. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron sus manos y los despidieron. Ellos fueron nombrados, ¿cierto? Fueron nombrados por el propio Espíritu Santo. Muchas veces nos preocupamos por el tema de la ordenación ministerial. Conversaba con un gran amigo con respecto a este tema. Él ya es teólogo, también tiene certificación, eh, una certificación en relación con la alabanza, como ministro de alabanza y de adoración y como ministro evangelizador. Y él no se ha atrevido a transformarse en un misionero como un joven pastor como Timoteo, porque espera a lo mejor que exista un Níger, un Lucio de Cirene o un Manaén que le imponga las manos y les diga que está listo para la misión. Qué importante es que nosotros también podamos darnos cuenta que estas personas les habló el Espíritu Santo y, y ellos no estuvieron en un seminario teológico, no estuvieron como Saulo, a pesar de haber sido un miembro del Sanedrín, o como Bernabé, eh, cual su nombre era José, lo explicamos, ¿cierto? En un mensaje anterior. Ellos no tuvieron esa preparación, pero estaban llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habló. Y dice que ellos entonces fueron enviados por el mismo Espíritu Santo y descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Eso es lo que nos presenta Hechos capítulo 13
Los versos al 4 parafraseé algunas cosas porque de ahí comienza todo el ministerio de Pablo y Bernabé. Pablo, que se había transformado en cristiano, pero había estado por 3 años sin desarrollar mm, una obra alguna, buscado por Bernabé. Algunos no creían quizá en su ministerio, le tenían temor porque él había perseguido cristianos, pero el Señor lo utiliza. Quizás a ti te pueda pasar lo mismo con alguna persona que quizás has conocido su vida pasada y te podría atemorizar el hecho de que él pueda transformarse en un predicador. Tú no tienes que juzgar esa situación, porque el trigo y la cizaña fueron sembrados juntos. Y a lo mejor en tu corazón piensas que se debe arrancar la cizaña, pero el Señor dice claramente que no será así, que no será así porque podemos estar dañando el trigo. Y tú y yo no somos los que juzgamos, no estamos llamados para hacer juicio, como mencionamos en el mensaje anterior, ni convencer de pecado, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Tú y yo presentamos a Cristo. Uno puede imaginar que esta iglesia a lo mejor pagó los pasajes en el barco en el que viajaron y también les dio algo de dinero para el mantenimiento durante el viaje. A la iglesia de Corinto, Pablo le dice que estaba siendo sostenido por las iglesias de Macedonia en 2 de Corintios capítulo 8 entre los versos 1 al 5 se hace esa mención. Ellos eran apoyados por la congregación. Otro asunto importante, debe haber regularidad en el envío del sustento. Esto no es una vez cuando se me ocurra, porque así como tú recibes un apoyo mensual por tu trabajo, una persona que está completamente dedicada a las cosas del Señor, una vez al mes también tiene que organizar los recursos que el Señor le proporcione para disponer en su obra, para disponer también para su misión. Y muchos de los misioneros tienen sus familias y tienes que entenderlo, tienen sus esposas, tienen sus hijos y necesitan el apoyo. Esto es muy importante, el sustento del ministerio, el sustento del misionero. Ellos comen todos los días, necesitan pagar un alquiler, necesitan ropa. Así que sugerimos nosotros a todas las iglesias bautistas del séptimo día locales que programen una reserva de dinero de manera efectiva para enviar a las conferencias y a las conferencias nacionales y a las convenciones bautistas del séptimo día que pueden tener en cada país para la actividad misionera. Eh, Eso es importante. Una ofrenda a lo mejor mensual. Si no es mensual, una ofrenda trimestral que puede ser de varias iglesias para apoyar a un misionero. Esto tiene que ser de manera regular. Esta sugerencia también se puede extender en las iglesias de una determinada región, o incluso de una iglesia pequeña que podría unirse con otras para ayudar en la obra misionera. La Conferencia Bautista del Séptimo Día debe planificar misiones y publicar los resultados con regularidad. Eso es importante que podamos tener datos fidedignos, porque muchas veces, pero no es esto para ponernos blancos, metas. Ya lo dijimos en mensaje anterior, a veces el tema de los números se nos produce, por un lado, algunos están tan preocupados de lograr ciertas metas con los números y llegar a ciertas personas que se olvidan de la misión, y hay otros que están tan cerrados que quieren encapsular a las personas y no quieren que entre nadie más, y también hay un problema en el número. El equilibrio lo da el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Por eso es importante que los proyectos misioneros estén puestos de manera ordenada, o quizás puestos en un acta, en un libro de actas, que se puedan anotar ciertas decisiones, que se pueda establecer una planificación en relación con las misiones y el evangelismo. Lo importante es tener
una memoria, mantener una escritura en relación con eso, con lo que se planeó hacer y conociendo también a los hermanos y mantenernos enfocados en ese proyecto. Muchas iglesias a veces ni siquiera tienen los datos mínimos de las personas que visitan la iglesia y que son parte de ella. No tienen cómo comunicarse con ellos. Si pasa alguna situación compleja, conflictiva, quizás hay personas que no tienen ni su número, no tienen un número de respaldo para eh, hablar con la esposa de la persona. Si a lo mejor vemos que la persona ha dejado de frecuentar la iglesia, algo está pasando. Eh, Tenemos que visitarla, tenemos que saludarla, podemos llamar. Hoy día a lo mejor ni siquiera llamar, mandar un mensaje de texto, escribir un WhatsApp, eh, que haya preocupación en relación con esto. Resaltamos en ese sentido que ninguna iglesia tiene la obligación de involucrarse en misiones como una forma en la que estamos sugiriendo. Solamente son pinceladas extraídas de la palabra del Señor, eh, pero cada iglesia tiene su forma, tiene su planteamiento para hacerlo. Son pequeñas sugerencias que no son dogmas, no son doctrina ni son impuestas. La iglesia de Jesucristo, que es fiel y obediente a la palabra de Dios, tiene que orar específicamente por las misiones y los misioneros. Eso es algo importante y también poner a disposición sus recursos y el cuidado pastoral. Las misiones están lejos de ser algo romántico, algo hermoso, como muchas veces creemos que puede pasar, como tener experiencias o testimonios maravillosos. Muchas veces están llenas de problemas, de situaciones complejas y difíciles que experimentamos cada día, viviendo situaciones dolorosas, porque en este mundo a padecer, vamos a vivir situaciones complejas. Eh, y en ese sentido, muchas veces hay un heroísmo personal, incluso de autosacrificio. A veces creemos que por ser ministros de la palabra o estar predicando a Cristo, nos llenaremos de bendiciones y hay muchos que predican la prosperidad, pero han sido más las personas que han vivido el sufrimiento por predicar a Jesucristo. Las misiones son un compromiso de obediencia al Señor. Es una causa por la que vemos que la iglesia, por medio del Espíritu Santo, debe ser para rescatar a las vidas. Cristo rescató a las personas por intermedio de la salvación, pero muchas de estas personas no saben que son salvas ni que hubo un Cristo que murió por ellas y necesitan conocerle para ser libres, para vivir en libertad. Hay personas que incluso en las iglesias cristianas viven llenas de temores, viven llenas de problemas mentales pensando en qué pasará mañana. ¿Ese es el Dios que quieres proyectar? ¿Ese es el Dios que quieres mostrar? En este sentido, queremos que tú y yo y todos los que podamos mostrar a Jesucristo, mostremos a un Dios preocupado de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestras necesidades, porque Él es el primer misionero. Que el Señor te bendiga grandemente y como bien decimos en este canal, gracia y paz.